Rafael López Aliaga ya está básicamente despidiéndose de la alcaldía de Lima y ayer realizó un homenaje apoteósico, como él mismo dijo, a este influencer, promotor de discursos de odio, Charlie Kirk. Y bueno, fue un evento en el que hubo básicamente representación de grupos evangélicos, una persona por ahí disfrazada de fascista, y en el estrado lo acompañaban algunos de los congresistas más conservadores de Renovación Popular. Estaban el señor Alejandro Muñante, por ejemplo, y la pastora Milagro Jauregui de Hoyo, quienes son quienes básicamente han movilizado a la gente que asistió, que como digo eran la mayoría miembros de iglesias evangélicas. ¿Qué les parece la forma como se ha celebrado o como se le ha dado un homenaje a este personaje que, como decía, era más bien un difusor de mensajes de odio contra minorías, contra la comunidad LGBTI, contra las mujeres, contra las personas racializadas y contra un largo etcétera? ¿Qué opinan, Fabiola? Sobre todo porque en Sí, algún momento Fabiola va a tener que salir, perdón, si va a tener que saberse si este evento ha sido financiado con fondos públicos, ¿no, Fabiola? sí, así es. En realidad, este homenaje a Charlie Kirk no es un gesto pues aislado de López Aliaga, es ya parte de su estrategia electoral, ¿no? Él está aglutinando la intolerancia, aglutinando el odio, este personaje lo Ujú. representa mucho y en realidad es un signo de atender también a esa base conservadora radical, ¿no? Que está articulada así con movimientos internacionales que promueven el odio, la censura, el retroceso de derechos. Un dato específico, los dos congresistas que acompañaron a López Aliaga ayer han promovido más de 30 proyectos de ley que buscan el retroceso de derechos humanos, ¿no? Y se atacan principalmente a las mujeres, a las personas, bueno, a las diversidades, y ya 6 son ley. Ellos celebran mucho, ¿no? Y lo que decían ayer estaba muy, muy en consecuencia con lo que están haciendo, ¿no? Y entonces, bueno, en realidad, esta estrategia de ataque, de hecho, ¿de qué lado estás, no? Siempre hablan de eso y el lado de esta intolerancia en base a sus ideas católico-cristianas, ahí hay una mezcla porque es una base conservadora que mezcla a conservadores tanto católicos como de los cristianos, es definir un enemigo, ¿no? Y entre esos enemigos estamos también los periodistas. Ah, sin duda, sin duda. Claro, y uno de estos proyectos es el de los baños, ¿no? Claro, ellos han hecho ley la prohibición de baños para las personas trans, ¿no? Ellos han hecho ley los derechos del concebido. Ellos han cambiado el enfoque de igualdad de género en las escuelas por el enfoque de defensa de la familia. Y hay Ujú. muchos proyectos así que se siguen sumando, ¿no? Y que lo están celebrando y lamentablemente, pues no hay ningún contrapeso del Ejecutivo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer, todos están en silencio o técnicamente cuando han aprobado incluso estos proyectos de ley, sus voces eran imperceptibles, ¿no? Y ahora son leyes. Y Ujú. bueno, todos los que están ahí en el estrado, pues son parte de esta estrategia, ¿no? Y esa base de conservadurismo radical que él va a aglutinar o que va a pretender aglutinar en campaña, ¿no? La Ujú. verdad es que es una campaña que se inicia muy desafiante porque en medio de eso, de definir Totalmente. enemigos y de intolerancia, no hay espacio para escuchar ideas o conversar, ¿no? Y Ujú. eso es lo que vemos. El discurso de ayer de él fue mucho, muy en ese tono, en realidad. Sí, yo escuché el discurso y una de las cosas que me llamó la atención fue que él le agradece a la pastora Jauregui de Aguayo su trabajo en el Congreso en contra del aborto y le dice, y no vamos a parar hasta que todos los concebidos tengan DNI y tengan derecho a la vida desde la concepción. Y obviamente ahí él está incluyendo, por ejemplo, a fetos o embriones producto de violaciones sexuales, porque para él da lo mismo. Ellos se oponen al aborto terapéutico incluso en casos de violación sexual. Entonces parece que van a seguir empujando su agenda de forma cada vez más agresiva contra los derechos de las mujeres, por ejemplo. Milagros. Sí, además de lo que menciona Fabiola, también creo que es muy simbólico que estén, por ejemplo, Muñante, que ya sabemos que además de todo lo que estamos hablando respecto a estos discursos de odio,
de violencia y la derecha radical, que está todo esto alineado a todo un movimiento global. Creo que también tiene que ver con lo que se impulsa desde la impunidad, ¿no? Porque ya sabemos que Muñante lidera esta comisión investigadora del tema del acuerdo de colaboración con Odebrecht y la Fiscalía, y ahí hay todo como un discurso, yo diría pro impunidad, porque este contexto electoral, mirábamos al inicio lo de Acción Popular, estamos viendo que el alcalde de Lima le hace homenajes a este personaje. Vemos que en el estrado está este congresista que utiliza una comisión investigadora desde el Congreso, que se supone que es un escenario donde se defiende y se defienden intereses públicos y no intereses particulares. Y entonces, en medio de todo esto, estamos en un contexto de lo absurdo, electoral me refiero, pro impunidad, y donde se están tejiendo estas redes con descaro, porque ahora, antes nosotros nos planteábamos estos objetivos para investigar y diciendo quién estará detrás. Ahora esto es tan evidente que está en las plazas públicas, en homenajes, en tweets, en ataques a periodistas, en confrontación cada vez más en escalada, ¿no? Creo que, como decía Fabiola, es un escenario es muy difícil, muy complicado, con extremos, con mucha polarización, y creo que la vamos a tener además muy difícil con tantos candidatos también en la escena pública, ¿no? Ahora sería interesante conocer más, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace falta? Lo que decía este personaje, ¿no? Porque una de las críticas es que se le hacía a López Aliaga, a los organizadores, es, pero ¿quién lo conoce? Pero entonces, justamente, eso da pie para conocerlo, ¿no? Y sobre todo conocer sus afirmaciones, conocer su pensamiento. Y eso es lo interesante. Y en realidad su pensamiento contiene mucha intolerancia, mucha intolerancia. Claramente. Y el señor Kirk, digamos, no todos las personas que mueren se vuelven buenas después de muertas, ¿no? Entonces, yo veía hace unos días, estaba ahora buscando un pastor, no sé si es John Wesley, que hizo una presentación en Estados Unidos diciendo humanamente y desde el punto de vista religioso, digamos, lamentamos una muerte, pero tenemos que decir que es un apologeta de la violencia, de la discriminación, del racismo, de la homofobia y del maltrato al alma del ser humano, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que hace Rafael López Aliaga elogiando eso? Diciendo, ese es el camino. Y ese es el camino que ha seguido, por ejemplo, con Gustavo Gorriti. Y ahí hay una noticia de este fin de semana, ¿no, David? Porque ya la justicia, digamos, ya para un fiscal de prevención del delito, eso que hace el señor López Aliaga diciendo hay que cargarse a Gustavo Gorriti es un delito que se llama, lo dijimos aquí, pero nosotros no somos fiscales y está muy bien que ya lo diga un fiscal, es un delito que se llama incitación al homicidio, ¿no? Instigación, sí, pero no es lo mismo, sí. Sí, justamente el fiscal Roldán Soto Salazar, eso lo ha publicado IDL, él es de la primera Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Centro, ha determinado que esta expresión que lanzó López Aliaga en uno de sus mítines, de sus supuestas inauguraciones de obras inconclusas, cuando dijo hay que cargárselo de una vez al caballero, en referencia a Gustavo Gorriti, este fiscal ha dicho que esa expresión constituye una instigación al homicidio y que López Aliaga sería obviamente el instigador. Y el fiscal advierte que existe la probabilidad del riesgo efectivo de la comisión del delito, pues la amenaza del alcalde de Lima, y cito textualmente, puede ser tomada por terceras personas para atentar contra la vida, del director de IDL, ¿no? De Gustavo Gorriti. Entonces, no sé, es un alcalde, un personaje que se proclama defensor de la vida, de los derechos del no nacido, pero al mismo tiempo es capaz de decir que hay que cargarse a un periodista.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que además todo este cuento de los ríos de amor y de construir una imagen como beatífica de sí mismo, digamos, trata de distraer del fondo del asunto y de los graves cuestionamientos que tiene su gestión. Tanto Convoca como Salud con Lupa han publicado investigaciones sobre la gestión de López Aliaga. Por ejemplo, Salud con Lupa ha revelado lo de la sangrecita de pollo en malas condiciones, en estado de descomposición, que llegó a algunas ollas comunes. Cuéntanos, Fabiola, por favor, sobre ese caso. Sí, David. Y antes decir que, bueno, lo que ha hecho el fiscal es decirle a López Aliaga que se abstenga de seguir dando amenazas de ese tipo. Pero claramente abstenerse no es lo único que debería pasar, debería abrirse ya una investigación y que esto no quede así, ¿no? Como solo un llamado de atención, como lo que ha hecho el jurado con los paneles de López Aliaga por todo el Perú. Ahora que hemos estado viajando en muchas comisiones, lo vemos en todas las regiones y no En pasa todos nada. lados.